Bueno, muy bien. Ya casi tenemos todo pronto. Dar gracias a Dios. Bueno, hoy no pude tener el devocional en la mañana. Lo intenté tenerlo allí en el aeropuerto, pero se complicaba un poquito con todo el tema bueno, de los anuncios, ¿verdad? Y las cosas que tienen que estar dando. Un segundo, voy a prender la luz. Con todos los anuncios, ¿verdad? Y, y bueno, se complicó, así que vi que no era lo mejor y lo pasamos para hoy a la tarde. No sé cuántos se irán a poder conectar ahora en la tarde, eh, porque ciertamente a veces, bueno, ya uno tiene ciertos horarios y cierta estructura y bueno, pero espero que lo puedan, que algunos puedan conectarse y si no, bueno, que lo puedan ver en alguno de los otros momentos, ¿verdad? Ayer justamente, cada tanto lo reenvío, ¿verdad? Al devocional a 10 personas diferentes y lo reenvié a una señora de allí de Uruguay que vive en un pueblo en el interior y me dijo, qué bueno que volvió a dar los devocionales, ¿verdad? Y bueno, en realidad lo seguimos dando siempre, pero como habíamos cambiado, ya no lo estábamos haciendo a las 8 de la mañana, hora de Uruguay, sino a las 9, ya ella no los encontraba y bueno, pero gracias a Dios ya volvió a estar con nosotros y bueno, espero que lo puedas disfrutar. Así que un saludo grande también a nuestra hermana allí en el pueblo de Las Flores, ¿verdad? Muy bien, estamos en Filipenses, ¿sí? Filipenses capítulo 1, estamos viendo acerca de esta carta que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? A esta iglesia amada, a esta iglesia que apoyaba trabajaban juntos, eran socios en el Evangelio, por decirlo de una manera, y vimos de que el contraste era de que Pablo estaba preso, ¿sí? Y desde allí, desde la incomodidad de la cárcel, es donde él escribe esta carta a la iglesia en la ciudad de Filipo, una carta que llegaba tal vez, vamos a decir, alrededor de unos años, unos 10 años después de que la iglesia había nacido, que estuvo creciendo durante todo ese tiempo. Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a escuchar una canción, después oramos y ahí nos metemos de lleno. Hoy vamos a estar de Filipenses capítulo 1, desde el versículo 12 al 18, vamos a tratar de cubrir, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar una canción, oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. ¿Sí? Es el mensaje que al perdido locura pareció. No tiene lógica aparente, confunde al pensador. No tiene un poder político, raza ni color. Es el simple y gran mensaje de la cruz y de su amor. Es por la cruz, es por la sangre que él perdió, que hay libertad.
necesita escuchar y encontrar a un Cristo vivo, reflejado en nuestro actuar. Es por la cruz, es por la sangre que vertió, que hay libertad, que limpia al pecador, y es por su nombre, nombre de Cristo, con poder para salvar. Es el mensaje que al perdido trae paz. Es el mensaje de la salvación, el Evangelio, ¿sí? Saludamos allí a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Flori también. Ayer o antes de ayer me compartía también, gracias Flori ahí por estar compartiendo el Evangelio y también por compartir las bendiciones, ¿no? Es hermoso cuando alguien llega a los pies de Cristo. Ya el hecho de que compartamos el Evangelio, ya esa es una tremenda bendición. Pero qué lindo también cuando alguien llega a los pies de Cristo y nos da el Señor la oportunidad de poder ser usados en eso. Así que gracias Flori por estar compartiendo. Saludamos también a los hermanos que están aquí por el Facebook y a los que los vayan a estar escuchando más tarde. Vamos a orar y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Querido Dios, Padre Celestiales, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que queremos agradecerte a ti, Señor, por la salvación, por el amor tan grande, por esa esperanza de vida eterna que tenemos. Gracias, Padre Celestial, porque podemos disfrutar, Señor, de tu perdón, pero también de la esperanza que hay en ti por medio de Cristo. Y gracias también porque ahora podemos tener estos medios, Señor, y podemos compartir este tiempo, Señor, alrededor de tu palabra. Padre Celestial, gracias porque también me trajiste con bien y también ahora podemos estar aquí en la casa de Dani, Señor, compartiendo con mi hermano, con mi amigo, Señor, y ruego también tu bendición para su vida y su matrimonio, Señor. Padre, habla a nuestros corazones, desafíanos, Señor. Queremos ser realmente retados, exhortados por ti. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Filipenses, dijimos la carta del gozo, el contraste, ¿verdad?, entre lo que es Pablo preso, ¿sí?, y desde la cárcel animando, alentando a los hermanos de Filipo, ¿verdad?, a que pudieran tener gozo en medio de cualquier circunstancia, ya que no son las circunstancias las que determinan nuestro gozo. Las circunstancias nos pueden dar una alegría pasajera, pero no el gozo que solamente podemos tener en el Señor, ¿verdad? Y bueno, Pablo estaba preso no por andar en malos pasos, ¿verdad? Gaby, qué bueno. Un abrazo grande, Gabriel, para vos, para la familia. No por andar en malos pasos, sino que Pablo estaba preso porque estaba predicando el Evangelio, ¿no? Y bueno, aquellos judíos ciertamente no lo vieron a bien, lo llevaron ante las autoridades romanas. Pablo, como ciudadano romano, apela al César. No pienso que sea porque el César o porque él tuviera esperanza de que el César le iba a dar libertad, ya que él se presenta como, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo 2 Timoteo? Se presenta como preso en el Señor, ¿verdad? Como que él estaba y sabía que estaba allí porque era la voluntad de Dios. Y qué importante que es, hermanos, eso, el poder entender que hay cosas que tienen que ver con la voluntad directa de Dios para con nuestras vidas. Entiendo y comprendo que muchas veces programamos, que muchas veces buscamos, ¿verdad?, en oración, la guía del Señor ante diferentes planes, pero entender de que Dios permite y Dios provee de diferentes circunstancias con un propósito claro, ¿verdad? Y bueno, en este caso sabemos por lo que Dios le dijo a Ananías, de que era el propósito de Dios, bueno, no solamente de que él sufriera mucho, sino que diera testimonio ante los reyes, ¿sí? Instrumento me es escogido, dice. Bueno, en cierta forma también nos los prometió a nosotros.
A veces nosotros queremos, ¿verdad? Y esperamos de que, bueno, si yo le pido algo a Dios, ¿verdad? Y es más, si hay tantos hermanos orando, espero de que Dios haga lo que le estamos pidiendo. Eso es lo que humanamente sucede en nuestra mente o en nuestro corazón, ¿verdad? Pero debemos entender de que no que yo le pida o que haya 1000 o 2000 o 3 o 20.000 personas orando por eso, no quiere decir de que Dios va a tener que hacer lo que nosotros le pedimos. Por eso siempre, siempre oramos, ¿verdad? Que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque ciertamente Dios, siendo Dios, sabe qué es lo que más nos conviene, aunque tal vez no sea lo que nosotros elijamos. Tal vez Pablo humanamente no hubiese elegido estar preso, pero era parte de la voluntad del Señor y justamente a través de ello él iba a poder dar testimonio y como vimos hace unos devocionales atrás, vimos acerca de Festo, vimos acerca de Agripa, bueno, él apeló al César y ciertamente creo yo que estaba utilizando de astucia. Debemos ser astutos para poder aprovechar las oportunidades. ¿Sí? Hoy en la mañana, cuando quise empezar el devocional, les mencionaba acerca de esto. Ser astuto y aprovechar las oportunidades que Dios nos da para poder llegar con el Evangelio, para poder cumplir con el propósito por el cual Él nos dejó en esta tierra y poder llegar con el Evangelio a otras personas, ¿verdad? A veces hay, no sé, situaciones de salud, a veces hay situaciones, movimientos de trabajo, no sé, a veces imprevistos, ¿sí? O a veces situaciones complicadas, como le estaba tocando en este caso vivir a él. Bueno, en cada una de esas situaciones, en esas circunstancias, tenemos el contacto con personas que tal vez no lo tendríamos de otra forma, tal vez no lo tendríamos de otra forma. Y Dios provee eso y bueno, y nosotros debemos ser astutos e intencionales a la hora de hablar con otros hermanos. Muy bien, dice así, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 18. ¿Qué tal? Buenos días, Elena. Bueno, buenas tardes, ¿sí? Desde La Pampa, allí en Argentina. Señor les bendiga. Dice versículo 12, Filipenses capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, iba a decir aún más, pero dice y me gozaré aún. ¿Sí? Pablo le está diciendo, hermanos, toda esta situación que tal vez no es la que yo hubiese elegido, pero es la que Dios eligió, toda esta situación está siendo de provecho, está siendo de progreso, está siendo de gran bendición. Y le dice, quiero que sepáis, porque a veces cuando uno no sabe algo, cuando uno está ignorando alguna situación, ciertamente se genera cierta angustia, ¿verdad? Por eso es muy bueno, ¿verdad?, que podamos también comunicar y compartir. Ayer, a veces, compartir las bendiciones, pero también compartir las necesidades, ¿verdad? Las cosas en las que estamos necesitando apoyarnos o sobrellevar las cargas o el orar los unos por los otros, ¿verdad? Acá Pablo dice, hermanos, estén tranquilos porque todo esto tiene un beneficio tremendo. A veces cuando escuchamos, ¿verdad?, que le están pasando cosas difíciles a hermanos, nos angustiamos, ¿no?
Pero cuando vemos y logramos entender el propósito de toda esa situación, ciertamente trae cierta tranquilidad, cierta paz a nuestro corazón, independientemente de lo que cuesta, ¿verdad?, para esas personas vivirlo, ¿sí? Saludamos ahí a nuestro hermano Caicedo, también a Steven, nuestra hermana Alicia también. Señor les bendiga. También Mariela, qué bueno, Davidcito, ¿cómo estás? Creo tanto tiempo, el Señor te bendiga. Eh, entonces, sé que cuesta, ¿verdad? Pero qué bueno que es cuando podemos compartir y dar a conocer de que hay cosas que están siendo de bendición. Claro, eh, también sé que cuesta más cuando estamos como en un tire y afloje entre lo que es querer nuestra voluntad y lo que es la voluntad de Dios. Casi en todos los ámbitos de la vida hay un problema con el tema de la autoridad, casi en todos los ámbitos de la vida, los padres con los hijos, ¿verdad? Eh, los maestros con los alumnos, los ciudadanos con el gobierno, siempre hay, viste, un tire y afloje con la autoridad. Y muchas veces nos pasa también a los creyentes para con Dios, ¿sí? Muchas veces los creyentes queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Y que Dios bendiga lo que nosotros queremos, en vez de someternos a la voluntad de Dios y encontrar la bendición, ¿verdad? En el hacer su voluntad, como la palabra nos dice que es agradable y perfecta, ¿verdad? Acá le estaba diciendo, hermanos, quiero que puedan ver, que sepan y que puedan ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde los lentes de Dios. Y lamentablemente muchas veces nos pasa, ¿no? Bueno, una de las cosas, uno de los animales con la que nos compara la palabra de Dios, con la que Dios nos compara, es con las ovejas, ¿o no? Y las ovejas sufren de miopía, y muchas veces nosotros como creyentes, como ovejas, vamos a decir así, del Señor, sufrimos de miopía espiritual. Así que entiendo la situación, entiendo que muchas veces la miramos desde nuestra perspectiva y no desde el ángulo de Dios. Pero dice, bueno, mirando desde el ángulo de Dios, dice, todas estas cosas han servido más bien para el progreso del Evangelio. La palabra ahí, progreso, tiene que ver con probope, ¿sí? Y esa palabra se utilizaba para describir a un grupo de leñadores, ¿sí? Un grupo de parte del ejército, que eran leñadores y el objetivo de ellos era ir abriendo camino entre los bosques, entre la selva, ¿verdad? Para que fuera avanzando el ejército. Ellos iban siendo como esa punta de lanza donde iban abriendo camino, ¿verdad? Bueno, el ejército este es el ejército del Señor, el ejército de Jesucristo, que va llevando el Evangelio. Somos soldados de Cristo y ciertamente Dios utiliza diferentes circunstancias para que el ejército de Cristo, sus soldados, vayan avanzando y vayan conquistando, en este caso conquistando almas. Dice que esto sirvió, dice, para que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y ahí habla acerca de lo que era la cárcel pretoriana, ¿verdad? Y en esa cárcel, no sé, se calcula que por lo menos cada 4 horas había un cambio de guardia. Así que allí estaba Pablo, ¿verdad? Sus cadenas, y venían, ¿verdad? Un soldado allí a cuidarlo. eh, y bueno, me imagino que empezaba a sacarle conversación el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y cómo están las cosas afuera? ¿Cómo van las cosas con la familia? Y que, ¡pum! Y ahí encontraba la vuelta en cómo poder compartirles el Evangelio, ¿verdad? Y 4 horas y venía el otro, también, ¿viste? Y ahí buscando la forma, el medio de cómo poder hablarles. Che, ¿y por qué estás preso? Bueno, por tal y tal cosa, y ahí empezaba a predicar el Evangelio. Tal vez le hablaba y le compartía que era ciudadano romano, pero que lo más importante era que ahora era ciudadano celestial y él también podía hacerlo. No sé cómo, pero lo que sí sé es que Pablo dice, todas mis prisiones se hicieron patentes en Cristo en todo el pretorio. Como diciendo, el Evangelio corrió por toda la cárcel pretoriana. Y probablemente también esos soldados después eran trasladados
se calcula que estuvo alrededor de 2 años, así que probablemente también alguno de esos soldados fue trasladado a otro lado, o ellos fueron llevando el Evangelio también a su familia. Lo cierto es que el Evangelio empezó a florecer. Pensaron que poniéndolo preso lo iban a retener. Me vino a la mente y me acuerdo, esta historia la compartió un hermano, no me acuerdo quién ahora, pero dice que un pastor, un misionero, había ido a fundar una iglesia, ¿verdad?, en Rusia, en el tiempo que era comunista, y había hecho una iglesia, ¿verdad?, prácticamente en un descampado, a las afueras de la ciudad. Y dice que uno de los, no sé, presidente o zar, qué sé yo lo que era, cuando en un momento pasa por allí, ve esa iglesia y le molestó, ¿viste? Y no quería que se vea, y lo que hizo fue construir un montón, ¿verdad?, de edificios alrededor para que no se viera ese lugar. Y sin saber lo que estaba haciendo era llevar un montón de familias y gentes ahí alrededor de la iglesia, a las cuales después pudieron llegar a Cristo, ¿verdad? No se veía, pero allí estaba, allí estaba. Y ellos pensaron que iban a retener o a detener el Evangelio poniéndolo preso a él, pero la palabra seguía abriendo las circunstancias estas, fueron como aquel ejército de leñadores que iba abriendo camino. Dice que también esto llevó a que muchos, versículo 15, versículo 14 dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, llevó a que muchos tomaran ánimo, tomaran ejemplo. ¿Saben? A veces van pasando circunstancias que nos dejan ejemplo, nos dejan un camino. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, clamando por aquellos que le habían crucificado, aquellos que lo habían latigado, aquellos que lo habían escupido, aquellos que se habían burlado, y el Señor Jesucristo clamando allí, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fue lo mismo que después invitó a Esteban, ¿se acuerdan? Esteban clamando a Dios, ¿verdad?, por el perdón de esta gente. Y ciertamente los ejemplos, ¿no? Y qué bueno que es poder estar atento a los buenos ejemplos. No son de ánimos, no son de motivación. Claro, es más fácil que se pegue lo malo que lo bueno, pero necesitamos estar atentos a los buenos ejemplos. Y acá, hermanos que habían visto la situación de él, dice, cobraron ánimo y salieron a predicar más el Evangelio. Y debemos tratar de estar cerca de personas que nos sean de desafío, que nos motiven. Algunos ya sea a estudiar más la palabra, otros a evangelizar más, otros a tener más tiempo de oración, otros a ser más generosos, otros, porque cada uno dentro del cuerpo tiene su don, tiene su parte. Y todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Todos somos importantes dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor. Ahora, lamentablemente, había algunos que más bien, Dios sabe si eran cristianos o no, tal vez podríamos decir eran medios cristalinos, no sé qué término ponerle, pero dice, ellos que hacían, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Qué triste que es estar haciendo lo correcto por una motivación incorrecta. Porque ellos estaban predicando a Cristo, estaban anunciando, pero dice que lo hacían para añadir aflicciones, lo hacían por contención, no sinceramente. Y como mencionamos en uno de los devocionales hace unos días atrás, no era que Pablo era un perseguido, no era que era un perseguido y estaba imaginándose que estaba sucediendo eso, como a veces hay personas, ¿verdad?, que por cuestiones de problemas de autoestima, problemas no resueltos, no sé, ve a gente a lo largo ahí que se está riendo y piensa que se están riendo de él, o gente que está hablando y piensan que están hablando de él. A veces una autoestima muy baja o una autoestima muy alta, porque pareciera como que todo el mundo gira alrededor de él. No, ¿verdad? Entonces,
no era una cuestión de que Pablo estaba perseguido. Entendemos de que esto es palabra de Dios, que es inspirado por Dios, así que Dios, dándole a conocer y a entender cuál era el corazón de algunos que estaban predicando, dice, y no lo estaban haciendo por una motivación correcta. Ahora, a veces la motivación correcta no es el añadirle aflicción a Pablo. La motivación incorrecta a veces tiene que ver con ganar dinero, ¿verdad? Recuerdo cuando salimos de instituto, una de las cosas que nos pidieron o que nos recomendaron o en la predicación fue tengan cuidado con las polleras, tengan cuidado con el sexo opuesto, o para las mujeres serían tengan cuidado con los pantalones. Las polleras en Costa Rica serían las enaguas, ¿sí? No sé cómo se dirá, tenemos ahí una hermana de Nicaragua, no sé cómo se dirá en Nicaragua, pero capaz que se dice enaguas también, ¿no? Tengan cuidado con el sexo opuesto, tengan cuidado con también el poder, la ambición de poder, ¿viste? Yo soy, tengan cuidado con el amor al dinero también, con la plata. La parte de las finanzas ha destruido a tantos, ¿verdad? Y, y bueno, una de las características o las faldas, ahí va, ¿sí? Bueno, en Uruguay una falda es un tipo de corte de carne de la vaca, ¿verdad? Que a la parrilla queda espectacular. Pero hay que tener cuidado también porque trae mucha grasa. Pero sí, también se le dice falda. Eh, Ahora, el cuidado con el tema de las motivaciones. Los falsos maestros dicen que lo que hacen es, lo hacen por hacer mercadería de las personas. Así que hay que tener cuidado. Las motivaciones, ¿por qué hago? Una mala motivación puede ser, predico el Evangelio porque eso me va a traer más gente a mi iglesia. Ahora, ¿está mal que uno quiere que crezca la iglesia? No, no está mal. Pero no predico el Evangelio para que crezca la iglesia. Predico el Evangelio para darle gloria al Señor, predico el Evangelio para que las almas se salven, pero predico el Evangelio, claro, sí. Bueno, aquellos que son salvos quiero que vengan, pero no es la motivación inicial. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tratar de buscar de que las personas conozcan a Cristo, predicar el Evangelio, porque eso glorifica a Dios, porque Él nos lo mandó y cuando nosotros somos obedientes, estamos glorificando a Dios, ¿verdad? Pero bueno, lamentablemente había un grupo de personas que anunciaban a Cristo, no dice acá si eran salvos o no, solamente Dios lo sabe, no somos nosotros quienes para estar diciendo si es o no es salvo, pero sí quiero que piensen en esto. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y cuando uno pregunta a alguien acerca de cómo conoció de Cristo o en qué basa su salvación, y te salen con un domingo 7, ¿verdad? Te salen con que, bueno, yo siempre fui salvo. No, mentira. Salvo cuando uno viene a Cristo, cuando cree en Cristo. Salvo cuando uno cree en el Evangelio, si no, no. Eh, bueno, sí, yo me bauticé. Bueno, es que la salvación no es por bautizarse. Es más, ni siquiera es por hacer la oración del pecador, es por creer el Evangelio. Uno puede hacer 40.000 oraciones del pecador que si no ha comprendido y ha creído en el Evangelio, ni siquiera es por saber el Evangelio, es por creerlo. Entonces, bueno, volviendo al punto, acá no dice si eran salvos o no, aunque puede haber personas que no sean salvas que den el Evangelio, sí, claro que puede pasar. Personas que no han creído nunca en Cristo pueden saber el Evangelio, sí, puede pasar. Y termino acá, versículo 18, dice que pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Está bien, está sucediendo esta situación. Ellos creen que están añadiendo aflicción. Lo están haciendo de mala manera. No puedo decir ni siquiera si son salvos o no, pero lo que está pasando es que Cristo es anunciado. La salvación, el Evangelio. Y eso traía gozo al alma
del apóstol Pablo, y me gozaré aún, ¿sí? Yo sé que muchas veces trae aflicción, ¿verdad? Ver ciertas circunstancias, ciertas situaciones, de cómo se pervierte, de cómo gente manipula el Evangelio. Pero también es un desafío decir, bueno, yo me voy a gozar porque el Evangelio de Jesucristo está siendo propagado, está siendo promulgado. Pero no es que me voy a gozar y digo, bueno, ya lo están haciendo ellos. No, 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 no. Tengo que hacerlo yo, y si tengo la oportunidad de hablar, así como lo hicieron con Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Y después les mostraron cómo, bueno, ellos habían escuchado el Evangelio de Juan el Bautista, ¿verdad? Ahora le abrieron los ojos, le enseñaron más. Si tenemos la oportunidad de hablar, si son personas que realmente son sinceras, que pueden estar sinceramente equivocadas, bueno, van a saber entender y van a crecer, pero no es que digo, bueno, ya lo están predicando ellos, o ya lo están predicando otros, no. Pablo no halló nunca la excusa de que como otro lo hacía, yo no lo hago. Pero qué gozo es que el Evangelio de Cristo siga siendo expandido, siga siendo promulgado, y va a llegar un día en que el número de los salvos se va a completar. Y va a llegar el día en que el Señor va a recibir la orden de su Padre y nos va a venir a buscar. Quiera Dios que sea pronto, ¿sí? Mientras tanto, sigamos buscando de astucia para seguir abriendo caminos, para que el Evangelio siga avanzando, para que el ejército de Jesucristo siga avanzando en llevar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Hermanos, el Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Aprovechen este fin de semana, si tienen la posibilidad, el privilegio de congregarse en sus iglesias, háganlo, apoyen su ministerio, apoyen su pastor, apoyen, ¿verdad?, los servicios de su iglesia, no solamente congregándose, sino también invitando a otros, ¿sí? Invitando a otros a participar. Y bueno, Dios mediante, nos vemos el lunes, ¿sí?, a las 9 de la mañana, hora de Uruguay, para seguir con los devocionales en el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses. Querido Dios, Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que venimos hoy para rogarte, amado Dios, que dejemos de luchar contra ti, Señor, si es que lo estamos haciendo, y que podamos someternos a tu voluntad y a todas las cosas que tú nos permites, y que podamos ser sabios. Danos tu astucia, danos sabiduría, Señor, para cómo poder aprovechar las diferentes circunstancias y poder compartir las buenas nuevas. Padre, sé que a veces suceden cosas en las cuales tal vez nosotros no las elegiríamos, pero si la estamos viviendo, Señor, danos el peso, la carga y la sabiduría de cómo poder aprovecharlas. Amado Dios, sé que hay personas que a veces no hacen las cosas correctas con una motivación correcta. Y ayúdanos a examinar, Señor, en las diferentes áreas de nuestra vida, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, queremos exaltarte a ti y no andar, Señor, vanagloriándonos nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a eso. Pero Padre, también para con aquellos que lo están haciendo y que podemos, tal vez por las evidencias, Señor, verlo, ayúdanos a tratar con ellos con compasión y ayudarles a percibirles del error, Padre, pero a entender también y gozarnos de que, bueno, tu evangelio está siendo predicado y que también tú vas a seguir obrando en la vida de ellos, como lo estás haciendo también en la nuestra, y que tú eres el que la va a ir perfeccionando hasta el día de tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por tu amor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, y bueno, estamos en contacto, estamos a las órdenes. En lo que podamos ser útiles, estamos para servir, ¿sí? Señor les bendiga. Buen fin de semana.